Gracias por acompañarnos. La idea de hoy es ser lo más breves posibles en un reencuentro de una forma de trabajo que en algún momento se dio el Estado uruguayo para construir políticas sociales y que creemos que luego de más de 4 reuniones ya del Consejo Nacional de Políticas Sociales, donde marcamos cuáles son las prioridades para el gobierno nacional, para esta primera etapa de gobierno nacional, también nos parecía que era oportuno empezar una recorrida por todo el país, lanzar las mesas interinstitucionales de políticas sociales para compartir tanto con gobiernos departamentales como con gobiernos locales y la sociedad civil organizada de los distintos territorios, cuáles son las formas de la nueva generación de políticas públicas que debemos desarrollar y cuál es el rol también que la sociedad civil va a generar en este proceso. Yo suelo recordar un poquito cuáles son los ejes que venimos trabajando en el Consejo Nacional de Políticas Sociales. En realidad yo quiero compartir algo que creo que para todos los que venimos trabajando es muy importante. Este Consejo nace en el torno del 2005-2006. En el proceso se genera un decreto en el que participan, hasta el día de hoy, los ministerios que uno podría decir son de carácter social, desarrollo social, vivienda, educación y cultura, también salud, la OPP, el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero en todo el proceso de discusión, históricamente, lo que fue generando es que muchas instituciones fueron participando como invitadas por su preponderancia. ACE, BPS, que está acá acompañándonos, CODICEN, que también nos está acompañando. Y en realidad, en esta nueva versión nos pasó algo que es como muy importante, que queremos remarcar, y es que vienen casi todos los subsecretarios del Gobierno Nacional, casi todos han participado por lo menos de 1 o 2 reuniones, o sea, superando lo que dice la normativa, y también se sumaron otras secretarías de presidencia, como la Secretaría Nacional de Deporte y también la de Derechos Humanos. En realidad hay unas ganas de trabajo colectivo que es como muy interesante y queríamos que supieran que eso nos está pasando. Ahí marcamos nuestras 4 prioridades como salud mental, ciclo de vida, situación de calle y descentralización. Esas son las 4 prioridades que vamos a trabajar en este primer año y que pensamos profundizar. Ahí hablando con salud mental, nosotros acá hay 2 procesos paralelos. El Consejo Nacional de Políticas Sociales va a trabajar en una primera instancia a los procesos de exclusión graves, ¿no? Creemos que tenemos que dar una respuesta a personas en situación de calle, privadas de libertad, niñas y adolescentes, sobre todo los procesos de institucionalización. Porque por otro lado, también el Consejo de Políticas Sociales tiene que empezar a elaborar la implementación del plan de salud mental, ¿no? Que es distinto y que es una cosa mucho más amplia. En esta primera etapa nos estamos concentrando en estas respuestas para estas poblaciones. Ahí obviamente que hay una perspectiva intersectorial, territorial, hay un trabajo que tiene que ver con la aprobación de la ley de salud mental, de ahí vienen las palabras cuando hablo rápido, desinstitucionalización e integración comunitaria, también la diversificación de la oferta asistencial y obviamente todo esto mirado desde una perspectiva de género y generaciones. En el ciclo de vida, nosotros definimos el ciclo de vida que va como de los 0 o del embarazo, vamos a decirlo así, porque sería -9, ¿no, doctora? Hola, miro allá a Virginia. Bueno, del embarazo y primera infancia hasta la adolescencia, hasta los 18 años, lo estamos separando en estas franjas etarias que ustedes ven, y obviamente aquí hay un trabajo que está bueno remarcarlo, que es la forma que estamos trabajando. Si bien el Consejo Nacional de Políticas Sociales le toca a la Subsecretaría del MIDES presidir este espacio, pero es un espacio de articulación, y cada uno de estos espacios generó comisiones. En este caso, la de ciclo de vida está encabezada por el INAU, por el Ministerio de Salud Pública, y también por el MIDES, en este caso por UCC. Podríamos decir en salud mental lo encabeza el Ministerio de Salud Pública. En descentralización venimos trabajando MIDES y vivienda, por eso también está acá Cristian. Entonces, en ese escenario, esos son los ejes que venimos trabajando. No quiero profundizar, pero las características van a ser más vinculadas a fortalecer las políticas universales, políticas sociosanitarias y mejorar las prestaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud también. Y acá es a qué venimos hoy.
acá venimos trabajando hace tiempo con la Dirección Nacional de Gestión Territorial en cómo trabajar este proceso, porque obviamente es esta dirección la que va a acompañar desde el Ministerio de Desarrollo Social este trabajo en cada uno de los departamentos del país. ¿Qué son las mesas? Siempre fueron un ámbito, o nacieron como un ámbito de intercambio de articulación. Es la expresión territorial o departamental del Consejo Nacional de Políticas Sociales. Esto está bueno recordarlo. Tienen la búsqueda de favorecer la integralidad y la complementariedad de las políticas sociales y de las políticas públicas, que obvio tienen un horizonte que son las personas y mejorar la vida y las condiciones de vida de la población en cada uno de los territorios. ¿Cuándo surgen? Surgen en abril del 2006. Esto para recordar cómo fue este proceso. Surgen luego del proceso de implementación del plan de emergencia, donde se ve que esa institucionalidad nueva generada como el Ministerio de Desarrollo Social no iba solo a poder dar respuesta y tenía que generarse esta articulación. Y es este decreto 277 del 2011 el que también le da estos cometidos, ¿no? En el otro periodo de gobierno se genera cuáles son los cometidos que tenía que tener. Primero, definir, acordar anualmente una agenda social y departamental que en realidad encare cuáles son los problemas en cada una de estas sectoriales, pero de una visión integral, y cuál es la respuesta del Estado en cada uno de estos territorios. La idea también es impulsar la elaboración de planes quinquenales, departamentales, en lo que tiene que ver al desarrollo social. Coordinan y articulan la planificación y ejecución de las políticas sociales, sobre todo las nacionales, con tanto los gobiernos departamentales como los locales. También busca instrumentar, o su cometido es las resoluciones del Consejo Nacional de Políticas Sociales y del Gabinete Social. Eso también es parte de sus cometidos. Pero capaz que esta es una de las más importantes, que es la posibilidad de elevar propuestas al Consejo Nacional de Políticas Sociales. Yo voy a adelantar alguna cosa más que la va a profundizar lo más probable el ministro al final. También nosotros venimos discutiendo darle un proceso de profundización a estas mesas. Si bien en algunos momentos tiene instancias de diálogo con la sociedad civil, en su conformación no está la sociedad civil, ¿no? Está en realidad las instituciones del Estado. Nuestra idea es llegar, además que estas mesas son departamentales, al nivel local, uno podría decir municipio, barrio, dependamos qué es lo que vamos definiendo en cada uno de los territorios, y que en esos espacios esté directamente la sociedad civil involucrada de esos lugares, trabajando con los técnicos o los responsables de las políticas sociales de cada una de las instituciones en ese territorio, ¿no? El jefe, la jefa de una policlínica, el comisario o la comisaria de una seccional, la jefa o jefe de oficina territorial del Ministerio de Desarrollo Social, las oficinas del BPS, ni que hablar las directoras y directores de centros educativos, y así todo el entramado del Estado trabajando juntos. En realidad es eso, es contarles que a eso es a lo que volvemos. Empezamos una recorrida del Consejo Nacional de Políticas Sociales para iniciar cada una de las nuevas mesas. También está bueno remarcar que hemos trabajado con OPP en conjunto y que hoy terminamos de cerrar una agenda en que el diálogo social también se va a instrumentar en conjunto con las mesas interinstitucionales de políticas sociales. La primera va a ser el 11 en Colonia, tendremos la primera mesa, de las que ya están agendadas el 14 y el 15 son en Rivera y Cerro Largo, 21 y 22 Artigas y Salto, y 28 y 29 todavía no tenemos el orden porque lo estamos articulando con OPP, sí van a ser Maldonado y La Valleja, donde arrancamos a recuperar una práctica que el Estado uruguayo tuvo, que le dio muy buenos resultados y que creemos que a nosotros en esta nueva etapa nos puede darlo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar. Veo representadas acá a varias instituciones. Bueno, acá adelante la presidenta y el vicepresidente del INAU. Muchas gracias por estar, compañeros. Estaba hace un ratito Pablo Caggiani también, maestro Pablo Caggiani, presidente de la ANEP, y hay otros compañeros de ANEP. Gracias también por estar. Integrantes de consejos municipales, alcaldesa, alcalde, otros compañeros que integran consejos municipales, que son ámbitos colectivos, como saben, que producen mucho también, hacen mucha transformación desde la proximidad.
en el trabajo cotidiano con las comunidades. Y bueno, seguramente muchas otras instituciones más que no estoy identificando ahora. Y trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social, veo varios por ahí. Les quiero agradecer particularmente a los equipos del Ministerio de Desarrollo Social que han sostenido un trabajo permanente en el territorio, con muchas dificultades en distintos momentos, y que seguramente ven también esos equipos con expectativa el desarrollo, el despliegue de este tipo de herramientas, ¿no? Quiero agradecerle particularmente a Fede porque se ha puesto al hombro a través del Consejo en el rol que le toca, porque así está establecido además por la ley, la coordinación de este despliegue, de este trabajo. Él es además un hombre muy convencido de que el trabajo entre instituciones siempre es mejor, que el trabajo conjunto siempre es mejor, y creo que hoy en esta instancia se materializa también esa línea de trabajo con un acto que tiene importancia porque esta es una herramienta que había caído un poquito en desuso y queremos relanzar. Gracias a Mercedes, que ha estado poniéndole el hombro desde el arranque de la gestión y antes desde la Intendencia de Montevideo a una concepción, a una mirada de la política pública que no se cierra exclusivamente en lo institucional, ni se piensa desde las instituciones, sino que se piensa desde la sociedad. Y a Soledad, la directora departamental de Montevideo del Ministerio, que está trabajando también intensamente desde el primer día en un departamento que tiene grandes heridas que Mercedes mencionaba con mucha claridad, vinculadas a la desigualdad, ¿no? Hablamos mucho de la pobreza es hija de la desigualdad y la desigualdad engendra sistemáticamente violencia en el mundo en el que vivimos, en este país, en esta Montevideo, genera violencia sistemática, violencia estructural. Muchas veces nos lamentamos por episodios o situaciones de violencia que se dan en la cotidianeidad de nuestra vida y esas violencias están directamente relacionadas con violencias muy consolidadas que naturalizamos y que tienen que ver con esa desigualdad entre las personas, que es parte constitutiva también del sistema en el que vivimos. Así que ponernos el desafío de transformar estructuras violentas y estructuras desiguales es ponernos un desafío enorme. Ese desafío no es un desafío exclusivamente de política pública y es algo que a mí me importa especialmente decir, lo digo siempre y lo quiero decir hoy. Compañeros, compañeras, acá hay muchos funcionarios públicos, trabajadores, trabajadoras y jerarcas de gobierno, también de nuestro ministerio. Me olvidaba de nombrar allá al coordinador del área metropolitana, Santiago Acuña, que está trabajando también en animar esto con fuerza, y tantos otros, pero nosotros no podemos transformar la realidad exclusivamente con el esfuerzo de funcionarios y de jerarcas. La realidad se transforma con la gente organizada, con la gente participando, con la gente interpelando también el modo en que las instituciones hacemos las cosas. Porque las instituciones muchas veces reproducimos las lógicas que incluso en los objetivos que nos ponemos en las políticas queremos transformar o queremos combatir. Lógicas muy consolidadas, lógicas que están muy instaladas también en la forma en que el Estado funciona. Y para transformar ese Estado y para transformar esas instituciones es muy importante darle espacio a la incomodidad de la que hablaba recién Sole. Y la incomodidad no es solamente que vamos a tener que hacer reuniones que no son en horarios de oficina, van a tener que ser en los horarios en que nuestros vecinos y vecinas pueden concurrir porque laburan hasta tarde, porque es difícil estar en una reunión en los horarios en que nosotros hacemos nuestros eventos. La incomodidad pasa también por poder tejer propuestas, caminos, alternativas que capaz que no son los que a priori nosotros estamos visualizando como los mejores. Porque hay mucho saber acumulado en las instituciones, también hay mucha inercia acumulada en las instituciones, también hay muchas lógicas que se repiten y se reiteran, aunque no den resultado para los objetivos que se proponen. Y la sacudida de escuchar y de escuchar la realidad, algo que Mercedes siempre insiste mucho, ¿no? La escucha de la realidad es una escucha profunda, no es una escucha de las palabras solamente, es una escucha de todo eso que vemos materializado todos los días en la dinámica en la que vivimos, que es bastante irracional y bastante patológica en términos sociales, ¿no? Escuchar y escuchar profundamente esa realidad para nosotros se transforma en un mandato de querer cambiar las cosas de raíz, no de querer hacer cambios cosméticos o cambios módicos. Y para que esos cambios profundos se den, también esta herramienta de la que estamos hablando hoy va a tener que transformarse.
Nosotros añoramos a veces cosas que supimos hacer en otros momentos de los procesos políticos y sociales del Uruguay. Decimos qué buenos determinados dispositivos y entonces podemos caer en la tentación de quererlos restaurar. Y el camino de la restauración no es un camino para la transformación. Seguro que hay un acumulado enorme, incluso en el uso de esta herramienta, que no podemos desconocer, porque tampoco vinimos a inventar la pólvora ni a refundar nada, ¿no? Pero ese camino acumulado también nos muestra, como bien decían los compañeros, que en algunas cosas los dispositivos también tenían sus fallas, ¿no? Y fallas que no son solamente del diseño del dispositivo, sino de cómo en la realidad después suceden las cosas. Entonces la apertura a transformar incluso la herramienta es una apertura imprescindible. Eso requiere mucha creatividad y requiere también mucha capacidad de movernos del lugar y salir de las zonas de confort, ¿no? Y creo que ese desafío, que es un desafío que hoy estamos poniendo también en palabras en este acto, a mí me gusta mucho esto de traer un instrumento, una herramienta, decir, tiene un valor, pero además ese valor se va a potenciar si lo transformamos, ¿no? Si no repetimos, si vamos a algo diferente, a algo nuevo, algo con más potencia. Eso con más potencia hoy no sabemos exactamente cómo va a ser. Porque si supiéramos exactamente cómo va a ser, estaríamos repitiendo lo mismo que decimos que no está tan bueno, que es pensar desde un lugar de superioridad o de ajenidad la herramienta para transformar las cosas. ¿Cómo va a ser? Va a ser como nuestra gente, como nuestro pueblo, como nuestra sociedad quiera que sea. Y para eso tiene que haber mucha apertura a la escucha y a la participación real de gente que está haciendo un montón de cosas en los territorios, ¿no? Que no es que solamente ocupó lugares vacantes que dejaron las instituciones. Es que además creó un montón de cosas, inventó un montón de cosas. Las está inventando hoy. Y las estuvo inventando también en momentos en que estas mesas funcionaban con más vigor y más fuerza. Y a veces incluso pueden haber sentido que no tenían mucha escucha, mucha receptividad o mucho ida y vuelta con los espacios institucionales. Otras veces sí, seguramente sintieron también apoyo, mucho apoyo. Y creo que en esa lectura, que es una lectura que nos lleva a aprender con crítica, con autocrítica, tenemos que lanzarnos a algo que nos permita trascender lo que siempre hicimos, ¿no? Entonces son las mesas interinstitucionales, pero capaz que estas mesas interinstitucionales tienen que ser parte de un ecosistema más amplio, donde haya mesas locales de desarrollo comunitario, de desarrollo social, veremos cómo se va a llamar eso, ¿no? Donde esté la participación de la sociedad con su relativa autonomía también, que es muy importante, porque cuando la sociedad es cooptada por las instituciones, ahí hay algo de esa participación instituyente que también se coarta, ¿no? Entonces, en ese diálogo permanente y en un diálogo donde nuestros mandantes, que es el pueblo del que somos parte, no son un sujeto del que hablamos, sino que es un sujeto que transforma las cosas y que está adentro de lo que hacemos. Porque de lo contrario, se instalan dinámicas en las que siempre la distancia termina reproduciendo también desigualdades. Desigualdades de poder, desigualdades que nuestras sociedades lamentablemente tienden a consolidar y a visibilizar como normales, ¿no? Así que en ese camino creo que tenemos un desafío enorme. Yo quiero felicitar el trabajo que vienen haciendo, la convicción en que la coordinación entre instituciones es fundamental para que el Estado optimice sus recursos, para que no se superpongan estrategias, para que no se repitan errores. Es muy importante esa inteligencia colectiva del trabajo conjunto entre instituciones. Escuché una vez decir a la compañera Tamara Paseiro, la ministra de Vivienda, que no le gustaba mucho la palabra articulación, porque esto de articular parecía que era pegar cosas o juntar cosas que ya estaban funcionando a su modo. Y es verdad que hay algo de eso a veces también en el trabajo entre instituciones, ¿no? Tenemos como consolidada nuestra dinámica y vemos cómo hacemos para pegar o para encastrar. Bueno, hay que ir más allá de eso, es superar capaz que esa lógica de la articulación a un trabajo más integrado y a un trabajo en el que nos dejemos interpelar por otros, por otras instituciones y sobre todo por nuestro pueblo, por nuestras comunidades, que son las que pueden protagonizar la transformación que necesita el país, que es muy profunda. Arriba, vamos a caminar con este instrumento y con todos los que podamos crear juntos.